cada fin de mes se veía a los ancianos, hombres y mujeres, subir a la sierra, cargando algún animal, hortalizas y frutas, aunque se discutía que cada 6 meses llevaban a algún niño del pueblo. Siempre que bajaban de la sierra, a aquellos ancianos se les veía la satisfacción y la arrogancia, pues con el paso del tiempo, a los pobladores les hacían ver que por ellos todo estaba bien en el pueblo, tenían que comer y las cosechas se lograban. Relatos Paranormales Oficial. Recuerdo que la primera vez que escuché la historia era joven, demasiado joven para comprender aquella historia de lo que aquel anciano contaba, pero sus palabras me quedaron grabadas. No sé si por su gestión o porque las misas de los domingos el padre repetía en sus sermones de que el diablo siempre está al acecho. Pero con el paso del tiempo, lo que en su momento parecía una historia contada por un anciano, a algunas personas que viven cerca de lo que fue aquel pueblo confirmaron que son ciertas. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Caterina Orozco. Actualmente tengo la edad de 49 años. Trabajo como enfermera para una clínica en el estado de Aguascalientes, México. En mi estado se cuentan muchas historias ocurridas desde inicios del siglo XX hasta las más modernas del 2000. Cuando es uno niño, los abuelos siempre contaban anécdotas de su juventud, de algún familiar, pero creo, sin temor a equivocarme, que las que siempre nos han fascinado han sido sobre apariciones, leyendas como La Llorona o el Charro Negro. Pero cuando te relatan algo referente al diablo, hasta tenemos pesadillas. Esto porque para nosotros es el señor de toda maldad, o al menos es lo que siempre nos han hecho creer. Aunque soy una mujer de ciencia, yo creo en Dios, así como también en el lado oscuro. Yo nací y crecí en el pueblo en el que no tenía nombre en los mapas, y quizás era mejor así. Mi abuelo Anacleto siempre nos contaba historias a sus nietos. Además se reunía todas las mañanas y las tardes con los más viejos del pueblo. Entre ellos se contaba que, muchos años atrás, antes de que yo siquiera naciera, más arriba de la sierra, había un pueblo que en sus mejores tiempos había sido un lugar próspero, con tierras fértiles y ganado abundante. Los campos eran verdes, los ríos caudalosos, y la vida fluía entre sus habitantes con mucha paz y tranquilidad. Pero todo cambió en un instante. La paz, el orden, la vida misma se fueron desmoronando, y lo que antes era prosperidad quedó en ruinas. Algunos no querían recordar aquellos días. Uno a uno, los ancianos tomaban la palabra cuando terminaban la frase. Déjenme aclararles que en un principio pensé que aquello era una historia inventada por aquellos viejos, pero no era así, pues repetidas veces contaron la historia, tal cual la había escuchado desde un inicio, y poco a poco fueron falleciendo aquellos ancianos. El último fue el abuelo Anacleto, y ya no hubo más quien contara aquella historia. Ellos contaban que lo que provocó el cambio en aquel pueblo, según decían, fue la codicia de unos hombres que no pertenecían al lugar. Eran forasteros, viajeros que llegaron desde quién sabe dónde, con ojos llenos de ambición, sin importarles pasar sobre los habitantes. Se enteraron de unos ídolos, imágenes sagradas que el pueblo veneraba, y vieron en ellas algo
que no deberían haber visto: valor. Para los pobladores, esos ídolos eran más que figuras de piedras, eran guardianes, protectores que mantenían la armonía en su comunidad. El abuelo decía que esos ídolos ya estaban mucho antes de que él naciera, algo que existía mucho antes de que el pueblo fuera fundado. Los hombres entraron de noche, como ladrones que se llevan lo que no les pertenece. No lo hicieron con violencia, pero el daño que causaron fue mucho más profundo. No solo robaron las imágenes, robaron la protección, la tranquilidad, el equilibrio que mantenía viva la tierra. Cuando al día siguiente se descubrió lo que habían hecho, la sensación de desamparo se extendió entre todos. Sabían que algo terrible se les avecinaba. Por días siguieron el rastro de aquellos hombres, pero pareciera que se los había tragado la tierra. Nunca los encontraron. Poco tiempo después comenzaron las sequías. Al principio pensaron que era una mala temporada que afectaría las cosechas, pero pronto quedó claro que no era algo natural. El sol parecía arder más fuerte cada día, consumiendo los campos, secando los ríos y dejando la tierra estéril. Los animales, que siempre habían sido abundantes, comenzaron a morir, otros a escapar lejos de la tierra estéril, como si percibieran algo que ellos no podían ver. Los cielos se cerraron y no cayó ni una gota de lluvia en meses. Las norias se secaron, solo algunas tenían agua lodosa, no servía ni siquiera para mojar sus labios resecos. El hambre se instaló en el pueblo. Las reservas de comida se agotaron rápidamente, y por más que intentaron encontrar una solución, todo esfuerzo fue en vano. La desesperación creció en los corazones de los habitantes. Rogaron por perdón, hicieron ofrendas, pero nada parecía ser suficiente. El castigo que habían desatado a aquellos fulanos era implacable. Fue entonces cuando la idea de invocar algo más oscuro comenzó a escucharse por todo el pueblo. Esto porque decían que Dios los había abandonado a su suerte. Las personas comenzaron a morir de hambre y la falta de agua. Algunos decían que para no morir de hambre tendrían que acudir al canibalismo, pero el abuelo aseguró que eso no fue necesario, aunque varios de los que escuchamos la historia podíamos asegurar que sí lo hicieron. En tiempos difíciles y de hambre se toman decisiones de las que después llegan a arrepentirse. Muchas familias se fueron del pueblo, y el papá del abuelo fue de esos que emigró, prometiéndoles que regresaría por ellos. Así que se quedaron al lado de su madre y de sus abuelos. Lo que siguió fue una serie de decisiones que hasta hoy no puedo entender del todo. En algún momento la angustia se volvió tan grande que algunos comenzaron a hablar de la posibilidad de hacer pactos. Se decía que había una entidad, una deidad oscura, que podía revertir aquella desgracia. Alguien mencionó su nombre: el diablo. Esa palabra que hasta entonces había sido el mal en toda la extensión de la palabra. Era un ser terrible, decía el abuelo, pero aún así las personas, empujadas por la angustia y abandonadas por sus dioses, aceptaron hacer aquel pacto con el Señor de toda oscuridad. No muchos estuvieron de acuerdo, y aquellos que no lo estuvieron, no se les compartía de lo que se cosechaba, lo que se cazaba. Aún así, esas pocas personas se alimentaban de lo poco que tenían. Solo los hombres y mujeres con más edad comenzaron a hacer rituales que antes habrían sido condenados por los habitantes. Eran ceremonias que en cada una de ellas algo se rompía dentro de ellos. La necesidad imperiosa de obtener alimentos, sustentos y que la tierra volviera a dar frutos, pero con cada paso que daban
hacia esa oscuridad, el pueblo comenzaba a desmoronarse un poco más. Sin darse cuenta, se sumían en una completa oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran las primeras señales de que habían sido escuchados. Una mañana, el cielo se ennegreció con nubes cargadas de lluvia, y así fue. Esos días había llovido como nunca, y los caudales de los ríos y riachuelos volvieron a su cauce. Las norias se volvieron a llenar de agua limpia. Los cultivos en esos años daban los mejores frutos. Los animales regresaron y la comida fue abundante. Así estuvo cerca de un año, pero se dieron cuenta que en la vida no todo es gratis, e invocar a fuerzas oscuras que más allá de su entendimiento les traería las peores desgracias. Aunque derramaban sangre sobre aquel altar que habían construido, con la figura de un ser que representaba al diablo, hecho con los pies y despojos de los pocos animales que tenían. Cada fin de mes se veía a los ancianos, hombres y mujeres, subir a la sierra, cargando algún animal, hortalizas y frutas, aunque se discutía que cada 6 meses llevaban a algún niño del pueblo. Siempre que bajaban de la sierra, a aquellos ancianos se les veía la satisfacción y la arrogancia, pues con el paso del tiempo, a los pobladores les hacían ver que por ellos todo estaba bien en el pueblo, tenían que comer y las cosechas se lograban. Pero repentinamente las cosas cambiaron en el pueblo. Los perros aullaban día y noche, hasta que una mañana no se encontró a estos animales por ninguna parte, así como tampoco se escuchaba el canto de las aves. Para el Señor de toda oscuridad, quizá no fue suficiente lo que hacían con esos rituales, porque el pueblo cayó en un torbellino del que en esta ocasión ni Dios ni el diablo los iba a ayudar. Las noches se volvieron más largas y los días más cortos. El viento, que antes traía frescura, ahora era una brisa ardiente que les quemaba la piel. Y poco a poco, la maldad se fue infiltrando en cada uno de sus habitantes. Ya no era una comunidad unida por el sufrimiento y la angustia, sino personas corroídas por el odio, la envidia y el miedo. El pueblo entero se sentía que no podía escapar de lo que estaba sucediendo. Los más viejos comenzaron a decir que era el castigo de Dios por haber invocado al diablo. Uno de los ancianos describía el día en que todo llegó a su punto de quiebre. La última vez, aquellas personas intentaron un ritual. Nubes negras cubrieron el cielo. Todos pensaron que esa sería una gran tormenta, pero no fue así. Aunque no cayó ni una gota de lluvia, el aire se llenó de un olor fétido, olor a muerte y desesperanza. Se dice que el diablo no necesita poseer a nadie para hacerse presente. Simplemente entra cuando lo invitan, y ellos en su angustia, y por qué no, también en su ignorancia, lo habían invitado con los brazos abiertos. Esa noche, las luces de la casa se apagaron una por una. Los gritos comenzaron poco después. No se sabe qué fue lo que sucedió, ni quiero saberlo, pues el abuelo siempre que llegaba a este punto de la historia, guardaba silencio. Su cara se desencajaba, mostrando malos recuerdos que un chico a su edad no debió haber tenido. Algunos dicen que los aldeanos comenzaron a volverse unos contra otros, que el hambre y la desesperación se transformaron en una rabia incontrolable. Otros creen que la entidad a la que invocaron finalmente respondió, y que lo que vino con ella no era algo que perteneciera a este mundo. Desde su hogar, el abuelo y su familia escuchaban los gritos de auxilio de las personas, el llanto, los alaridos de los animales, pero su abuelo no les permitió salir de su casa. Tuvieron que esperar a que el sol saliera.
La luz solamente les mostró un panorama de lo más desolador. Varias casas estaban deshabitadas. Algunos posiblemente escaparon por la noche. En otros había cuerpos ya sin vida. De los pocos que quedaban en el pueblo, sabían que si se quedaban, lo que haya acabado con aquellas personas volvería. Su familia tomaron lo que pudieron y sin volver la vista atrás, se fueron de ahí lo más rápido que podían. Pero ellos no fueron los únicos. Otras familias hicieron lo mismo. En los poblados cercanos, no quisieron que se quedaran ahí. Ellos sabían lo que habían hecho, así que tuvieron que continuar su viaje. Se fueron lo más lejos que pudieron de ahí, comenzando en esta ciudad, donde sus hermanitos y él crecieron. Los pequeños, ajenos a lo que sucedía, y fue lo mejor. Siguieron con sus vidas, y creo que dándole gracias a Dios, porque ellos no se dieron a adorar al diablo, aunque estuvieron viviendo con lo poco que tenían y llegaban a almacenar en momentos difíciles. En una ocasión, cuando el abuelo estaba enfermo, le pregunté si había regresado al pueblo. Él me contestó que no, pero Dios puso los medios para que su padre los encontrara y así poderse juntar de nuevo. Él sí regresó como se los había prometido. Cuando llegó al pueblo, estaba en ruinas. Las casas se estaban cayendo, a pesar de que solo habían pasado 5 años que se había ido de ahí. No era para que el pueblo se estuviera desmoronando como él lo describió. Las casas, hechas de piedra y madera, ya no permanecían en pie. Eran como esqueletos desmoronándose lentamente. Las ventanas estaban abiertas de par en par. No había puertas cerradas ni señales de lucha, de algo que le diera a entender qué había sucedido. Era como si los habitantes hubieran desaparecido en un suspiro, dejando todo atrás. El aire era pesado, cargado con el olor a añejo de la tierra estancada, sin el menor rastro de vida. Las calles, cubiertas de maleza, se extendían como venas entre los edificios, abandonadas por el paso del tiempo. Ningún sonido interrumpía el silencio abrumador del pueblo. No había animales, ni siquiera el zumbido de insectos. Era como si todo lo vivo hubiera sido expulsado de ese lugar, dejando solo la quietud inquietante que envolvía cada rincón del pueblo, que una vez albergó a niños que corrían por sus calles jugando, las campanas de la iglesia sonando para la misa del domingo. Entró a la casa de su compadre y los objetos personales seguían ahí, colocados en mesas y repisas, como si alguien hubiera salido con la intención de regresar. Ropa colgada sobre las sillas, herramientas dispuestas para el trabajo, platos aún sobre las mesas cubiertos de polvo, pero ningún cuerpo, ninguna señal de lo que había sucedido. El pueblo entero parecía haberse congelado en un instante fatídico, como si una fuerza invisible hubiera arrebatado a sus habitantes, dejándolo todo tal como estaba, excepto a las personas. El pueblo dejó de existir. El abuelo y 2 de sus amigos eran uno de los pocos que quedaron, y aunque sus recuerdos se iban desvaneciendo con los años, lo que experimentaron ese día siguió grabado en sus mentes. El abuelo me dijo que por muchos años, cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de sus vecinos, llenos de miedo y arrepentimiento por haber invocado al diablo. Por las noches, escuchaba los susurros de sus abuelos pidiéndole ayuda al Creador y que los sacara de ahí. La desesperación trajo la desgracia, sí, pero no fue solo por el robo de los ídolos, fue porque la angustia de algunos padres al ver que sus hijos se enfermaban y otros morían por la hambruna, invitaron al mal a entrar, y una vez que lo dejaron pasar, no hubo manera de expulsarlo. El pueblo es hoy un rincón olvidado, sin nombre, donde nadie se atreve a ir.
Tiempos difíciles siempre han existido, y en varias regiones de cada estado existen muchos pueblos abandonados, pero todos por diferentes causas. Los ídolos jamás fueron recuperados, pero ya no importa. Pienso que lo que destruyó al pueblo no fue su ausencia, sino lo que invocaron al intentar compensarla. El diablo acudió a ellos y se quedó, y aunque ya no queda nada de aquel lugar, quizá su presencia siga viva en los restos de lo que alguna vez fue el pueblo que adoraba al diablo. La maldad no necesita excusas, solo espera ser invocada. Gracias por compartir esta historia. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y si tienen algún tema con la brujería, también pueden encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.